Muy bueno amigos, esta semana les traigo al canal un unboxing y un review de un escáner ideal para fotógrafos. Vamos a verlo. Un escáner Epson Perfection V550. Bueno, vamos a ver qué trae dentro. Vamos a proceder a cortarlos. Y vemos que trae un cable USB, un cable de alimentación, una fuente de alimentación, las plantillas para los negativos, un manual de instrucciones y un CD de instalación, y ya solo nos queda el escáner. Ahí. Y aquí lo tenemos. Y ahí lo vemos. Viene con unos precintos de seguridad para que no se abra y un tamaño importante. El escáner Epson V550 Photo es un escáner de mesa plano, con la particularidad de poder escanear negativos. Esto lo hace particularmente útil para fotógrafos analógicos. ¿Por qué elegí yo este escáner? Elegí este escáner porque me daba la posibilidad de escanear formato medio, es decir 6x6, negativos de 6x6. Eso lo hace más versátil con respecto a otros que solo podían escanear negativos de 35 milímetros. Su resolución óptica es de 6400 x 9600 dpi con 48 bits de color. Esta resolución es más que suficiente para hacer cualquier copia a cualquier tamaño. Otra característica interesante de este escáner es que es de tecnología LED, no como los antiguos que eran a lámpara y requerían un tiempo de calentamiento. Inmediatamente que lo encendemos podemos empezar a escanear. Aparte, al ser de LED, consume muchísimo menos energía. Otra característica interesante es el software que viene incluido en el escáner, llamado Digital Ace, que nos permite escanear los negativos y automáticamente los restaura, sacándole motas de polvo, rayaduras y todas esas cosas que tienen los negativos después de almacenarlos mucho tiempo. Nos permite escanear hasta 2 tiras de negativo de 35 milímetros, un total de 12 fotogramas por pasada. Eso quiere decir que en 3 pasadas de escáner podemos escanear un rollo de 36. Eso lo hace particularmente rápido. También tenemos la posibilidad de escanear diapositivas, 4 simultáneamente. Y lo más importante y destacado para mí es la posibilidad de escanear formato 6x6, como ya lo dije. Otra cosa importante de este escáner es que se puede escanear fotografías de hasta un tamaño de A2, siendo un escáner de A4, mediante un software que viene incluido de Epson para escanear fotos de gran formato. Por ponerle alguna pega, su tamaño es muy grande. Básicamente esto es lo que trae el escáner. Ahora vamos a instalar los drivers en el ordenador y vamos a ver qué tal se comporta el software. Bueno, ya estamos aquí en el software. Lo primero que hacemos es darle a previsualizar. Una vez que ya tenemos cargados los negativos en el escáner, al darle a previsualizar nos aparecen las fotografías que tenemos cargadas. Aquí tenemos distintos modos, como modo profesional, automático, fácil, oficina. Profesional es que nos da más posibilidades a la hora de configurar todo. Aquí tenemos distintas configuraciones que podemos tener guardadas, ya sea para fotografía, para negativos o lo que sea. Directamente la podemos cargar desde aquí. Aquí tenemos el tipo de documento que vamos a escanear, ya sea una foto o bien un negativo. Película en este caso, negativos. Tenemos para escanear positivo en color, negativo en color y negativo en blanco y negro. Vamos a escanear negativo color en este caso. Aquí el tipo de imagen, la calidad,
Yo con 24 bits voy bien, puedes hacer hasta 48. La resolución en DPI, ahora estoy escaneando en 1200, pero tienes la posibilidad de hacer hasta 12800. El tamaño lo dejo como original, el destino también lo dejo como original. Acá tenemos distintas configuraciones para retocar cada imagen, que podemos elegir imágenes individualmente y retocarlas. Por ejemplo, elegimos una imagen, la podemos voltear y podemos ir configurando individualmente cada imagen. Por ejemplo, aquí tenemos los valores de niveles, oscureciendo o aclarando la imagen, según la necesidad de cada fotograma. Aquí tenemos la curva, también podemos tocar la curva. Y aquí podemos tocar el equilibrio de color. Aquí también podemos tocar el brillo, el contraste, en fin, lo que necesita la fotografía. Luego tenemos otras opciones como desenfocar máscara, reducción de granulado en 3 niveles, medio, alto, bajo, restauración de color, que equilibra el color automáticamente, corrección de claro-oscuro para luces y sombras, eliminación de polvo, el famoso Digitalize, para quitar las motas y el polvo. Bueno, también podemos trabajar individualmente cada imagen, girándola, para que cuando ya salga escaneada salga en la posición natural de la fotografía, vertical, horizontal. Y bueno, una vez que tenemos ya configurado todo, directamente nos vamos al botón de escanear. Le damos a escanear. Aquí tenemos imagen, para cambiar el nombre de la imagen, y un número. Aquí tenemos dónde queremos guardar la imagen, si queremos formato JPG o TIFF, y le damos a aceptar y comienza el escaneo. Bueno, eso sería más o menos las funciones que tiene el software a la hora de escanear. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, darle al like, suscribirse al canal. Desde ya muchas gracias y hasta siempre.